Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que comienza con estos adelantos. De las violaciones a los derechos laborales, los despidos injustificados, 72%, son los más ampliamente mencionados por las organizaciones sindicales en el informe Impacto del COVID-19 en los derechos laborales en las Américas presentados por la CSA. 1 de cada 1.000 personas ha muerto por COVID-19 en Perú, el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo en esta pandemia. En Brasil, solo en septiembre, hubo 164 focos de incendios que avanzaron en tierras indígenas de la región del Pantanal. En Costa Rica, las protestas sociales provocaron que el gobierno desistiera de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Como veían ustedes en los adelantos, la Confederación Sindical de las Américas presentó un informe sobre el impacto del COVID-19 en los derechos laborales. Estos y otros datos surgieron en el foro virtual Los sindicatos ante la pandemia del COVID-19, respuestas a problemas viejos y nuevos, promovido por la Confederación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las Américas y la Confederación Sindical Internacional. En el marco del evento, Rafael Freire, secretario general de la CSA, presentó el informe Impacto del COVID-19 en los derechos laborales en las Américas. Algunos aspectos que resaltan de los tópicos del informe: de las violaciones a los derechos laborales en el marco del confinamiento y la parálisis económica, se verifica que un porcentaje importante de las respuestas muestran que los despidos injustificados, 72%, son las más ampliamente mencionadas por las organizaciones sindicales. Un segundo núcleo de preocupaciones tiene que ver con la afectación de los ingresos materializada en reducción de salarios sin justificación, 62,8%, negativa a pagar salarios, 44,2%, y negativa a pagar la indemnización por despido, 37,2%. En el 62,8% de las respuestas se da cuenta de que, pese a que en casi todos los países hubo una explosión del trabajo a distancia y del empleo de plataformas y medios informáticos, no se emplearon herramientas digitales para facilitar la negociación colectiva. Otra forma de ver la insuficiencia de las políticas de seguridad social son las respuestas a la pregunta que indagó sobre si se crearon programas especiales de cobertura del desempleo. El 56,8% dijo que no se tomaron medidas de ese tipo y que, lo que es más preocupante, tampoco existía un seguro de desempleo previamente. Y seguimos con más información vinculada al empleo con un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo. Vean ustedes, en América Latina, 34 millones de empleos perdidos a causa de la COVID-19. La OIT alertó sobre la necesidad de adoptar estrategias inmediatas para enfrentar la crisis laboral provocada por la COVID-19 que ha causado la pérdida de al menos 34 millones de empleos y que podría generar una amplificación de las desigualdades en América Latina y el Caribe. Esto surge de la segunda edición del informe Panorama Laboral en tiempo de la COVID-19, impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina y el Caribe, en el cual advierte de la drástica contracción del empleo, de las horas trabajadas y de los ingresos, según la información disponible, de 9 países que representan más de 80% de la población activa de la región, que totaliza cerca de 320 millones de personas. América Latina y el Caribe es la región con mayor contracción en las horas de trabajo en todo el mundo, con una reducción calculada alrededor del 20,9% para los primeros 3 trimestres de 2020. Esta cifra casi duplica la estimación mundial, 11,7%. Los ingresos por trabajo se contrajeron en 19,3%, también muy por encima de la tasa mundial de 10,7%. Como los ingresos laborales representan entre 70 y 90% de los ingresos familiares totales, estas reducciones han significado grandes pérdidas para millones de hogares, con impactos sobre los niveles de pobreza, señaló el informe.
Los trabajadores más afectados por la crisis están entre los sectores más pobres de la población, con empleos informales o en una situación de desventaja, y las mujeres y los jóvenes menores de 24 años son especialmente vulnerables. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 2020, los niveles de actividad económica han mejorado un poco, con una incipiente recuperación del empleo y un retorno de algunos trabajadores a la fuerza laboral. Y para destacar en esta información el abuso laboral por parte de una empresa que ha visto un crecimiento importante en sus ventas debido a la pandemia. El fabricante de guantes sanitarios malasio Top Glove, el principal productor mundial, compensará a unos 12.000 trabajadores inmigrantes tras las denuncias de abuso laboral y después de que Estados Unidos prohibiera a mediados de julio la importación de sus productos. Según las alegaciones, muchos trabajadores tuvieron que pagar comisiones abusivas a empresas intermediarias de empleo para lograr un puesto de trabajo en la multinacional Malasia, que en un principio negó las acusaciones. La empresa, según documentos publicados por activistas, ha acordado reembolsar el dinero a los trabajadores inmigrantes con cantidades que van desde $240 a $4.800. La mayoría de los trabajadores proceden de Bangladesh y Nepal, aunque también los hay de países como Birmania, Indonesia o Vietnam. El pago se realizará a lo largo del año hasta julio de 2021, algo que el activista considera como una injusticia, ya que los trabajadores inmigrantes tuvieron que pagar a los intermediarios de una sola vez. Con 40 fábricas en Malasia, 4 en Tailandia y 1 en China, la multinacional es la mayor productora de guantes médicos con más de 80.000 millones de piezas al año y emplea un total de 20.000 personas. Es el país de América Latina con más muertes a causa de la COVID-19 y se ha transformado, lamentablemente, también en el país con más muertes a nivel mundial. Estamos hablando de Perú. Una de cada 1.000 personas ha muerto por COVID-19 en Perú, el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo en esta pandemia y ahora el primero en superar esta fatídica barrera. Ya son 32.665 los fallecidos oficialmente por coronavirus en el país, cuya población es de 32,6 millones de habitantes. Perú es el sexto país del mundo en casos confirmados, al acumular cerca de 825.000 contagios. Ningún país se aproxima a la densidad de muertes que presenta Perú en esta pandemia, pues el país que le sigue es Bélgica, con unos 87 decesos por cada 100.000 habitantes. La tasa de mortalidad en Perú se multiplicaba por 8 en el caso de las personas de la tercera edad respecto a los peruanos que tienen entre 30 y 59 años. De los 32.665 fallecidos, 22.740 eran personas de la tercera edad, lo que supone el 69% del total. En total han muerto durante el tiempo de pandemia más de 79.000 personas, por encima de la media de decesos de los 2 años anteriores, según datos oficiales. Mientras se sigan produciendo más fallecimientos producto del COVID-19, la elevada tasa de mortalidad de Perú seguirá creciendo, aunque durante el último mes lo ha hecho a menor velocidad gracias a que los decesos han disminuido, señal de que la enfermedad está remitiendo de manera clara por primera vez en medio año. Vamos a seguir en Perú, donde también se están preparando, más allá de lo que acabamos de ver, para una posible segunda ola de esta pandemia. Los hospitales de Perú, el país con la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 del mundo y el sexto en número de contagios, se quedan vacíos tras más de medio año colapsados por la pandemia y ahora aguardan, con el virus aún muy activo, la amenaza de una segunda ola de infecciones. Así lo aseguró el director del Hospital Octavio Mongrut Muñoz, Richard Requena. Hay una tendencia a la baja de la enfermedad, sin embargo no ha bajado del todo todavía. La tendencia nos permite poder planificar en forma más ordenada en esta probable segunda ola, a diferencia de la primera vez. Nosotros actualmente tenemos toda la logística, tenemos el recurso humano, tanto de médicos, licenciados de enfermería, técnicas, para poder atender la demanda de los pacientes COVID en esta probable segunda ola. Actualmente hay 7.000 pacientes hospitalizados, justo la mitad de los que había a mediados de agosto, cuando la pandemia alcanzó su pico máximo con más de 14.000 camas ocupadas. En las últimas 6 semanas, las hospitalizaciones han descendido en picado,
pues ahora cada vez son más las altas que los nuevos ingresos, lo que ha llevado a que los casos activos de coronavirus hayan bajado a 90.000, la cifra más baja desde finales de mayo. Se trata de una luz al final de un largo y oscuro túnel para un país donde 1 de cada 1.000 habitantes ha fallecido por COVID-19, un promedio único en el mundo a raíz de sus 32.665 occisos, mientras que los contagios, aunque cada vez son menos también, ya superan los 828.000 casos. Sin embargo, la alentadora situación puede esfumarse si se cumplen los pronósticos del gobierno, que da casi por seguro un rebrote a nivel nacional entre finales de octubre e inicios de noviembre, como efecto de la reactivación económica que incluye el reinicio de vuelos internacionales. En Costa Rica continúan los disturbios, protestas generales, organizaciones sindicales, organizaciones sociales, por un préstamo al que iba a acceder Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional, que por la presión social quedó de lado. Vemos el informe. Las protestas comenzaron la semana pasada en contra de una posible negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para acceder a $1.750 millones que se destinarían a estabilizar las finanzas del Estado, cuya situación se ha agravado con la pandemia de la COVID-19. En esta eventual negociación con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno pretendía plantear la creación y el aumento de impuestos, así como recortes de gasto y la venta de activos del Estado, a menos de 2 años de aprobada una polémica reforma tributaria que en 2018 causó una huelga sindical. La propuesta gubernamental era rechazada por la oposición política, criticando los nuevos impuestos y el bajo recorte del gasto, mientras que sectores sindicales y sociales afirmaban que la propuesta representa un duro golpe a la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables. Finalmente, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció esta semana que desiste de la propuesta inicial de acudir al Fondo Monetario Internacional y convocó a un diálogo nacional tras 5 días de protestas de sectores sociales y sindicales. Entendiendo el sentimiento que existe, pero además la necesidad de dar acciones viables, el gobierno no seguirá adelante con su propuesta inicial, esto con el fin de dialogar y balancear las respuestas que necesita el país para resolver la situación, declaró Alvarado en una cadena nacional de televisión. Pese a que el presidente de Chile los respaldó, estamos hablando de los carabineros, la policía militar chilena, la ciudadanía exige respuestas con lo ocurrido con esa fuerza policial. La caída de un manifestante al canal de un río presuntamente empujado por la policía durante una protesta la noche del viernes ha conmocionado a Chile. El Instituto Nacional de Derechos Humanos aseguró que el joven se encuentra estable y solicitó a los carabineros que se aclare la situación. Imágenes registradas por un canal de televisión muestra cómo el joven cae tras ser arrojado por la baranda de un puente a manos presuntamente de un agente policial en una manifestación que tuvo lugar en la Plaza Italia. La institución de carabineros, que inicialmente desmintió rotundamente las imágenes, reconoció la participación de un policía que ya está claramente identificado y, según indicó el general Enrique Monras, se consultarán las imágenes registradas por las cámaras de video corporales que portan los agentes. Este episodio reavivó las críticas contra las autoridades policiales que desde el inicio del estallido social en Chile, en octubre de 2019, han sido fuertemente cuestionados por sus actuaciones a la hora de reprimir las protestas. La gravedad de los hechos llevó a un grupo de la oposición a solicitar una vez más la renuncia del cuestionado director general de Carabineros, Mario Rosas, que también ha sido blanco de críticas a través de redes sociales. Chile vive una grave crisis social que empezó en 2019 como una protesta contra el alza en el precio del billete del metro y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo. La alcaldesa de Bogotá ha sido muy clara y ha señalado que no se trata de grupos armados quienes participaron en las recientes protestas en la capital colombiana. En Bogotá no ocurrió una toma guerrillera, ni esto fue planeado por un grupo armado ilegal. Esta fue una reacción masiva, espontánea y desafortunadamente violenta contra un fenómeno injusto, inadmisible en cualquier democracia, que es el de abuso policial.
Esas violentas protestas en las que murieron 13 personas el 9 y 10 de septiembre pasados los desató la muerte de Javier Ordóñez, un hombre que fue sometido brutalmente por 2 policías con el uso repetido de una pistola eléctrica Taser durante su arresto en Bogotá en la madrugada del 9 de septiembre. Según el gobierno nacional, en las manifestaciones hubo infiltrados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y de disidentes de la FARC que provocaron actos vandálicos. Faltan pocos días para las elecciones en Bolivia, que vive una de sus mayores crisis sanitaria, política y económica. A puertas de las elecciones que se llevarán a cabo en Bolivia el próximo 18 de octubre, sale a flote un problema que la contingencia de la COVID-19 ha dejado al descubierto: una crisis económica sin precedentes. El desempleo es sin duda la mayor preocupación para quienes ante el impacto de la pandemia perdieron sus empleos y hoy se ven enfrentados a trabajar en lo que sea. Así es el caso de Alexandra, una boliviana quien trabajaba limpiando casas y ganaba $120 al mes. Hoy, vendiendo gelatinas y refrescos, no alcanza a los $10 diarios. De lo que sea, de lavar ropa, ir a limpiar casas, de lo que se presente. La cosa es ganar dinero, ¿no? La economía boliviana cayó 7,9% de enero a julio y el desempleo subió 11,8% según el Instituto Nacional de Estadísticas del país. Una cifra abismal si se tiene en cuenta el dato del año pasado que cerró con 4,8%. Ante esta situación, Rodrigo Antesana creó un pequeño emprendimiento en donde pega avisos de trabajos en las vallas cerca de una construcción. Ahí las personas pueden ver las ofertas y pagan a este joven de 22 años menos de $1 por el contacto. Antesana afirma que diariamente puede reinsertar a por lo menos una veintena de personas a nuevos trabajos. Ayudo a conseguir un trabajo a la gente muy necesitada, que tiene hijos, que está en la calle. He conocido mucha gente en esta situación de pandemia que por no tener para su alquiler de su habitación, de su departamento, ha salido a la calle a vivir. Si bien en medio de la crisis se han dispuesto fondos económicos para preservar empleos, no han sido suficientes para amortiguar el impacto de la pandemia. Vamos a continuar hablando de Bolivia con un debate realizado hace pocos días atrás, pero que no contó con los 2 principales contendientes. Esta y otras noticias en el siguiente compacto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó este lunes a la Casa Blanca tras una hospitalización de 3 días para tratarse de la COVID-19, pese a que sus médicos han advertido que no está fuera de peligro. El debate presidencial más anunciado en Bolivia para este domingo se desarrolló sin 2 de los principales candidatos, Luis Arce del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, y el ex líder cívico Luis Fernando Camacho de Creemos. El evento se desarrolló en un centro de convenciones en La Paz, sede de los poderes ejecutivo y legislativo de Bolivia, bajo la organización que estuvo a cargo de la Asociación de Periodistas de Bolivia y otras entidades. Una iniciativa destinada a militantes y activistas sociales, funcionarios públicos, docentes, estudiantes universitarios, investigadores, sindicalistas, dirigentes de organizaciones políticas y no gubernamentales, etc., será dictada en forma virtual desde el próximo 19 de octubre. El curso está organizado por el Grupo de Puebla, el Programa Latinoamericano de Extensión y Cultura de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, el Observatorio Latinoamericano de la New School University de Estados Unidos y la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo de Argentina. Constará de 10 clases magistrales con algunas de las personalidades con una duración aproximada de 60 minutos, dictada entre otros por Dilma Rousseff, José Luis Rodríguez Zapatero, Ernesto Samper y José Pepe Mujica. En Uruguay, la Asociación de Funcionarios de la Presidencia de la República se declaró en situación de conflicto por pérdida de fuentes laborales y derechos de los trabajadores y el incumplimiento de los acuerdos de las mesas bipartitas. De acuerdo a un informe relevado hace pocos días, solo en el mes de septiembre hubo 164 incendios en la zona de la Amazonía.
Los incendios en la Amazonía y el Pantanal, el mayor humedal del planeta, avanzaron con fuerza en los primeros 9 meses de 2020, mientras el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insiste en acusar a las ONG y a los propios indígenas por los crímenes medioambientales. Los focos del incendio en el Pantanal, el humedal que comparten Brasil, Paraguay y Bolivia, se multiplicaron por 3 entre enero y septiembre de 2020, lo que supone un salto del 201% al pasar de los 6.055 a los 18.260, según los datos consolidados del estatal Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Los incendios en el Pantanal, ecosistema declarado Patrimonio de la Humanidad por la ONU y que cuenta con una superficie total equivalente a la suma de Bélgica, Suiza, Portugal y Países Bajos, fueron los mayores para el periodo desde 1998, cuando comenzaron a ser analizados los datos. En la Amazonía, los focos crecieron un 13,9% en los primeros 9 meses de 2020, con un total de 76.030 focos, una alza que los ecologistas atribuyen en parte a la creciente deforestación en el que es considerado uno de los pulmones del planeta. Tan solo en septiembre los incendios en la Amazonía escalaron un 60% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los del Pantanal se dispararon un 180% y registraron también un récord histórico. Las llamas se han expandido en los 2 principales biomas de Brasil, pese a la decisión del gobierno brasileño de prohibir el uso de fuego para preparar las siembras desde el pasado 16 de julio y por un periodo de 60 días. Y nos vamos ahora a Venezuela, donde se ha normalizado el suministro de combustible en ese país. El suministro de gasolina en Venezuela comenzó a recobrar este lunes la normalidad. El ambiente en las gasolineras es de calma y los conductores acuden de manera fluida, incluso en aquellas que venden combustible a precio subsidiado, que permite repostar 120 litros de gasolina al mes, o aquellas que venden gasolina a $0,50 el litro, las llamadas estaciones de precio internacional, muchas de ellas ubicadas en las grandes ciudades, tal y como se estableció a finales de mayo pasado. De acuerdo con el experto en petróleo y tráfico marítimo Armand Delon, 2 tanqueros iraníes cargados con gasolina llegaron a Venezuela la semana pasada para abastecer las estaciones de servicio y evitar las largas colas en las que los usuarios llegaron a permanecer hasta 6 días a la espera de que llegase su turno para repostar. Y en nuestra columna de hoy recibimos a Víctor Báez, secretario general adjunto de la CSI, para hablarnos del Día del Trabajo Decente a nivel mundial. El 7 de octubre del 2020, Día Mundial por el Trabajo Decente, es preciso recordar que la pandemia del COVID-19 ya ha infectado en el mundo a más de 35 millones de personas, ha quitado la vida a más de 1 millón, ha eliminado 400 millones de puestos de trabajo en el sector formal y ha sacado medios de vida a centenares de millones de trabajadores y trabajadoras en el sector informal. Por eso es que la Confederación Sindical Internacional, la CSI, cree firmemente que la única salida a esta situación es la de un nuevo contrato social para la recuperación y la resiliencia. No es secreto para nadie que la pandemia viene a instalarse en un mundo cada vez más desigual e injusto, propiciado por las políticas neoliberales. Por tanto, la única salida es la de un nuevo contrato social que sea democrático e incluyente. Una de las caras más detestables de la pandemia tiene lugar en Latinoamérica y se registra por el abuso en redes hacia niñas. Brasil, las niñas, tenemos información, niñas de 15 a 24 años expresan el 77% de haber sufrido algún tipo de acoso en las redes sociales. En Colombia también decían las niñas niñas entre 13 a 16 años, que el 55% de estas niñas han tenido acoso en línea también. Y pueden incluso verse en edades más bajas. Obviamente no tiene mucho sentido porque uno diría las niñas no tienen acceso, las más pequeñas, a estas redes, pero desafortunadamente así es, sí lo tienen y también están siendo expuestas. Y nosotros estamos lanzando como plan internacional en América Latina la campaña llamada Conectadas y Seguras, porque sabemos que es importante que las niñas estén conectadas, tiene sus
cosas positivas, hay tanto que aprender, cómo se relacionan. Ellas pueden tener acceso a muchas puertas de oportunidad para aprender, para relacionarse, para ellas mismas decir lo que sienten. Pero sí debemos asegurar que ese acceso sea seguro. Y otra cara de la pandemia, por suerte bastante más amigable, es el crecimiento de los deportes por Internet. El 2020 ha sido sin duda un mal año para todos, excepto para los eSports, cuyo inevitable auge se ha visto reflejado en el vertiginoso crecimiento de sus audiencias de streaming en Latinoamérica, mientras bares, restaurantes, estadios y cualquier otro entretenimiento público cerraba sus puertas. En el contexto de la pandemia de COVID-19 y las restricciones y cuarentenas ordenadas para enfrentarla, el gaming abrió una ventana para el entretenimiento al demostrar que no hacía falta estar cerca de ningún lugar para divertirse. Para Cristian Roque, director ejecutivo de Infamous Gaming, una de las más importantes organizaciones en Latinoamérica de eSports, este escenario era algo que ya se veía venir y lo que ha hecho la pandemia es acelerar lo inevitable. Yo creo que claramente esta ha sido una refrescada o un cambio de mentalidad para todas las marcas. Porque si bien es cierto, dijeron, ahora en qué nos gastamos nuestro presupuesto, se va a acabar el año, ¿no? Y es como que todavía siguen teletrabajo, tienen medio incierto el futuro, entonces... Pero sí saben que eSports está ahí, que eSports sigue, que eSports se sigue moviendo, entonces... Las audiencias en Extreme para este sector crecieron en más del 50% durante el segundo trimestre de este año en el caso de Perú, según la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos. Su fundador y presidente, Mariano Tapia, expresa su opinión basado en su experiencia. Definitivamente la pandemia y el tema del distanciamiento social y las políticas de los diferentes gobiernos, no solamente en Perú, sino a nivel global, han dicho, ok, distanciamiento social, guarden sus casas, etcétera, etcétera. Esto ha hecho que la gente busque nuevas formas de recrearse o de distraerse. Los videojuegos han calzado perfecto. Entonces ha habido un repunte enorme en visualizaciones de competencias, no solamente de eSport, también de jugadores casuales, de streamers. En ese sentido, mientras la pandemia llevó a que muchos inesperadamente se volcaran en el juego, eso no implicó que realicen transacciones de dinero dentro de las plataformas de juegos. Hablemos de juegos no solamente de consola y de PC, sino también de mobile. La gente nuevamente busca que distraerse, pero no necesariamente buscan qué gastar. Recordar que el tema de la pandemia también ha golpeado en el consumo, en el perfil del consumo de las personas, no solamente las personas comunes y corrientes, también del gamer peruano, también del gamer latinoamericano. La gente busca qué jugar más, sí, pero busca qué jugar gratis. Mientras el mundo aún afronta un futuro incierto, los eSports han funcionado sin complicaciones, por lo que su balance de este 2020 es positivo, al permitir que las marcas y la audiencia encuentren un nicho de desarrollo que no se detendrá así las personas sigan en sus casas. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.